Coeficiente de correlación, Pearson, Spearman, asociación lineal, causalidad. Esto discutimos hoy. Comenzaremos este curso en R. ¡Ya! ¡Vamos! Hola nuevamente. Continuamos con el análisis exploratorio en RStudio para este grandioso curso de ciencia de datos y estadística. Entonces vamos a continuar con el ejemplo anterior de salario de docentes o de profesorados, donde, como podemos observar acá, he cargado la información que previamente habíamos discutido, grado académico, años luego de su graduación, años trabajando, rango, el sexo o género de la persona. Entonces, lo siguiente que vamos a explorar es la correlación entre diferentes variables. Entonces, ¿qué es la correlación? En primer lugar, ¿no? La correlación es una medida estadística que mide el grado de asociación entre dos variables. ¿Okay? Como acabo de decir, correlación mide asociación, no necesariamente mide causación. Es decir, de que porque X e Y tengan una alta correlación no significa que X va a generar a Y. ¿Okay? Es algo muy importante. Correlación no implica causación. ¿Okay? Muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Simplemente es una medida de asociación entre dos diferentes variables. Y para ello les voy a mostrar lo que se llama el coeficiente de Pearson y el coeficiente de Spearman y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Por sobre todo, vamos a trabajar con el coeficiente de correlación de Spearman, de Pearson, que es el más utilizado. Entonces, veamos, previamente hemos hablado sobre estas variables que tenemos acá, pero como pueden observar aquí hay variables que son de formato cadena, ¿verdad? O son factores, sexo, rango y grado, lo podemos caracterizar como variables categóricas, ¿verdad? Es decir, que a pesar de que podemos cambiarlas a valores numéricos como 1, 2, 3 y así sucesivamente, no necesariamente va a implicar que podamos hacer un cálculo numérico, que signifique algo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, les muestro cómo poder seleccionar de nuestro data frame solamente aquellas variables numéricas, ¿verdad? Si yo aplico un summary, ¿cómo puedo hacer este summary o este resumen solamente trabajando con las variables numéricas? Para ello, entonces les muestro aquí la biblioteca dplyr. Entonces vamos a decirle, seleccióneme solamente si, como me estoy mostrando aquí, la variable es numérica. Es numeric, me trabajando con con el data frame salary. Entonces, como pueden observar, aquí una vez imprimo el output o la salida, me muestra solamente las tres columnas que son 100% numéricas, ¿verdad? De carácter continuo en nuestro caso, o discreta, ¿verdad? Ok, entonces lo mismo. Otra manera también puede ser haciendo un filtro. Vean aquí que select if y también puedo hacer un filtro, ¿verdad? Ok, los resultados pues, son idénticos, ¿verdad? Entonces si ustedes quieren trabajar con variables que no son categóricas, sino que son variables numéricas, entonces pueden utilizar cualquiera uno de estos dos, ¿verdad? De la biblioteca dplyr, ¿verdad? Entonces estamos manipulando los datos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, veamos al asunto. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decirle, ok, filtreme solamente aquellas variables que son numéricas, ok, no categóricas, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Si ustedes han leído su data frame con factores, ¿verdad? Esos factores podrían ser cambiados a 1, 2, 3 y obviamente representando cada uno de las categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí male 1, female puede ser un 2, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, ojo con ello también, por supuesto. Pero aquí, 100% aquellos que son numéricas, ¿verdad? Entonces, core de correlation, ¿verdad? Y el valor o el método predeterminado es el coeficiente de Pearson. Como les muestro aquí la fórmula con que se calcula, ¿verdad? Entonces le vamos a decir, ok, calcúleme para todas estas variables numéricas el coeficiente de correlación. Entonces, algo muy importante es cómo leer este coeficiente de correlación o este resultado que nos ofrece, ¿verdad? Como les dije, correlación implica asociación. Pero ¿de qué tipo es el coeficiente de Pearson? Entonces, el coeficiente de Pearson implicará una relación lineal. ¿Ok? Entonces, no estamos midiendo
más que una relación lineal, ¿verdad? Es decir, esta crece, la otra crece también, o esta decrece, la otra decrece, ¿verdad? Pero si tenemos una scatter plot o una diagrama de dispersión, como el que muestro acá, entonces vamos a tener una correlación muy baja o cercana a cero, ¿verdad? Ok. Entonces, veamos acá. Aquí, por ejemplo, voy a graficar los salarios, el año de salario, la data frames salario, los años trabajados con los años después de graduación. Entonces, como podemos observar acá, vamos a ver de que esas dos variables tenemos aquí diferentes valores o la correlación entre cada una de ellas. Tenemos YT, YG, 0.64 aproximadamente, este valor de aquí, lo que me está implicando una fuerte correlación entre las dos variables. Es decir, que vamos a poder tener una asociación lineal entre las dos variables, sea que crece o que decrezca, ¿verdad? Si tenemos un valor cercano a 1 positivo, significará de que cuando los años trabajando crecen, los años luego de graduación también crecen, ¿verdad? Y lo contrario sería tener un valor cercano a negativo 1, implicando que cuando uno crece, la otra decrece, ¿verdad? Y como pueden observar aquí, entonces les muestro esta. Si nosotros utilizamos una relación lineal, entonces crearíamos una línea recta aquí, tomando con una pendiente cercana pues, a 0.64, como acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Okay? Esto es lo que implica la correlación, ¿verdad? Entonces una relación lineal entre esas dos variables, ¿ok? Y por ejemplo aquí nos está diciendo de que 1, 1, 1, por supuesto, la variable consigo misma es 100%, tiene una relación 100%, ¿verdad? De valor. Ahora bien, vean que salario con años luego de trabajo tiene una correlación mucho más fuerte de que años luego de graduación, ¿verdad? Por supuesto, mientras nosotros podemos decir, eso es algo lógico, luego de tantos años de trabajo, pues obviamente los salarios deben haber aumentado, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría en una empresa, ¿verdad? A trabajar. ¿Ok? Esta crece y mi salario también crece, ¿verdad? Eso es lo que espero. Pero vean aquí que hay ciertas personas aquí, como este punto que están aquí, que muchos años de trabajo, pero hay personas que ganan mucho más, ¿verdad? Entonces esto, por supuesto, hay que analizarlo, implicando también las categorías que tenemos en mención, ¿verdad? Muy importante que tenemos el grado académico de la persona, tal vez esta persona solamente tiene un grado académico de máster, y lo estamos comparando con alguien que tiene un grado de doctorado, ¿verdad? Entonces por eso la categorización y el análisis exploratorio es muy importante, ¿verdad? No podemos de mano decir este lo comparo con este, no, hay que ver todo el trasfondo de los datos, ¿verdad? Veamos aquí, por ejemplo, les muestro cómo voy a dividir mi información o voy a colorearla según el sexo, por ejemplo, ¿verdad? Ven aquí, ¿verdad? El género de la persona va a ser muy importante. Entonces le digo aquí, el color de los puntos, por favor, colóquenlos dependiendo de sexo. Oye, pero sexo es una variable categórica. Sí, pero le estoy trabajándole como un factor, ¿verdad? Es decir, que esto lo va a tomar al final como un valor 1 o 2, ¿ok? Como veremos a continuación. Entonces, vamos a hacer un gráfico acá. Ok, bueno, ¿cuál es cuál, verdad? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, vean aquí, vamos a colocar la leyenda. Entonces los valores rojos son hombres y en los puntos en negrita son mujeres, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, aquí al trabajar la correlación, por supuesto es importante también poder ver esta variable categórica que acabo de mencionar. Entonces vean aquí que para cualquiera de los dos sexos, pues a medida hay mayores años de trabajo, mayor es el salario, ¿verdad? Pero tenemos mayor número de valores en hombres, por lo tanto, entonces el diagrama de dispersión en este caso, pues se ven mucho mayores colores rojos, puntos rojos, ¿verdad? Hombre. Pero fíjense bien aquí que hay un punto aquí que podemos decir que es un punto extremo, ¿verdad? Una dama con menos años de trabajo que otros y ganando mucho más, ¿verdad? Obviamente esta persona, pues, hay que tomar en consideración su currículum vitae, ¿verdad? O su rango. Puede ser que sea una persona de que tiene un full professor con doctorado y le estamos comparando con esta otra mujer que está aquí que tal vez no tiene, sea associate, ¿verdad? O que sea assistant professor, ¿verdad? Entonces aquí por supuesto que estos dos variarán, incluso aunque tengan
que estemos categorizando por sexo, también hay que categorizar con rango. Es muy importante, ¿verdad? En este caso, cuando se hace una regresión lineal, pues no sería una regresión lineal simple, ¿verdad? Sino que tendríamos que trabajar con una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Debido a las diferentes categorías que estamos trabajando, ¿verdad? Incluso cuando hagamos como vimos anteriormente, con los box plots, ¿verdad? Vamos a tener que dividir, poder hacer una mejor comparación, ¿verdad? Para esto sirve entonces el análisis exploratorio, por supuesto, ¿verdad? Entonces, veamos también cómo pueden observar este mismo gráfico. Voy a copiarlo y lo voy a pegar, pero vamos a cambiarlo a... Vamos a ver los rangos. Vamos a colorearlo por rango. Entonces es lo mismo, pero por rango. Vean aquí los 3 diferentes puntos, ¿verdad? Por supuesto, sin necesidad de marcar alguna leyenda, vean que me imagino que estos puntos verdes deben de ser 3, que sería full, ¿verdad? Que es para el profesor, ¿verdad? Un profesorado, ¿verdad? Un profesorado completo, ¿verdad? Full professor. Los puntos negros deberían de ser los assistant y los rojos deberían de ser associate, ¿verdad? Entonces así como pueden observar que realmente sí se cumple esto, ¿verdad? Y esto como lo puedo observar si es así, ¿verdad? Simplemente copien esto, por ejemplo, x igual, y vamos a ver la respuesta de esto, ¿verdad? Como les acabo de mencionar. Entonces como pueden observar aquí hay 3 diferentes niveles. Como podemos ver 3 niveles. Assistant sería el nivel número 1, ¿verdad? Que es el color negro. Associate, color rojo. Y full, el color verde, ¿verdad? Como les acabo de mencionar previamente. Entonces sí se cumple, ¿verdad? Para esto es importante entonces nosotros utilizar un análisis exploratorio visual y numérico utilizando correlaciones también, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Ok. Esto por supuesto tienen que cambiarlo. Entonces, sigamos con la correlación, ¿verdad? Esto es bien importante para observarlo, ¿verdad? Cambian los años de trabajo o aumentan, también aumenta el salario, ¿verdad? Eso es lo que puedo observar por la asociación lineal de entre estas dos variables. Pero quiero mostrarles algo más, lo que se llama un core plot. Vamos a cargar esta biblioteca y vamos a ver igualmente solamente las variables que son numéricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a servir esto ahora? Voy a guardar estas correlaciones o esta matriz de correlaciones, ¿verdad? Entonces vean, guardo matriz de correlaciones. Y ahora vamos a usar el gráfico core plot. Entonces veamos aquí qué es lo que nos muestra, ¿verdad? Vamos a observar acá. Entonces tengo aquí un mapa de calor que me va a decir entonces que para valores positivos cercanos a 1, un azul oscuro, y para valores negativos, un rojo intenso, ¿verdad? Entonces así puedo observar de una mejor manera y pues mostrarlo a otro público, ¿verdad? La asociación entre estas variables. ¿Ok? Muy bonito. Aquí pues por supuesto no cambian mucho los colores porque solamente tenemos 3 variables y la asociación entre ellas es positiva cercana a 1, ¿verdad? Por supuesto, como acabamos de ver. Ok, entonces esto es la correlación utilizando el coeficiente de Spearman, que muestra una relación lineal entre las variables. Pero, ¿qué pasará con otro tipo de técnicas o otro tipo de método, ¿verdad? Entonces, para ello, hablamos sobre el coeficiente de Spearman. Que el coeficiente de Spearman, a diferencia de coeficiente de Pearson, lo que trabaja es con una relación monótona. Una relación monótona entre las variables. ¿Qué significa monótona? No. Significará entonces de que cuando una crece, la otra decrece. Pero no necesariamente linealmente. Puede haber curva, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Cuando una crece, la otra también crece. Cuando una decrece, la otra decrece también. Entonces, esto es monotonía. Sin embargo, no necesariamente vamos a medir una asociación lineal entre las variables. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el cálculo de Spearman con Pearson simplemente es colocándole aquí método Spearman. Es simple. ¿Ok? ¿Cuándo deberíamos de trabajar con Spearman y cuándo no con Pearson? Pues cuando tenemos variables de tipo ordinal.
Es decir, 1, 2, 3 para diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, están trabajando con un cuestionario y entonces hay preguntas que nos dicen 1 bajo, 5 muy alto, por ejemplo, ¿verdad? Okay, con ese tipo de variables de tipo ordinal, no nominal, ¿verdad? Como son las categóricas, entonces deberíamos de trabajar el Spearman sobre el coeficiente de Pearson. Muy importante, ¿verdad? Entonces vean aquí que las respuestas son muy parecidas a las que anteriormente teníamos. Ven que son muy parecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso pues las variables son, bueno, son las mismas por supuesto, pero también las variables son numéricas. ¿Okay? Entonces vean que los valores son muy parecidos, ¿verdad? Escribo a continuación acá, o les marco aquí las dos fórmulas, ¿verdad? Pearson y Spearman, ¿verdad? Cómo calcularlos para dos diferentes variables. Okay. Entonces vean que son muy parecidos. La relación, como vimos anteriormente, de Pearson era creciente para las dos variables que analizábamos. Y lo mismo aquí podemos ver Spearman, ¿verdad? Son monótonas, ¿verdad? Cuando una variable, la otra variable crece. Okay. Entonces veamos aquí qué es lo que me refiero con... Veamos acá qué es lo que me refiero con monotonía, ¿verdad? Entonces veamos aquí, vamos a hacer este ejemplo para poder definir esto de la monotonía. Entonces vean aquí, defino x como 100 valores, ¿verdad? x2 solamente 5 valores. Y voy a graficar a continuación 3 diferentes funciones. ¿Okay? Y vamos a graficar acá. Entonces podemos empezar por acá. Vamos a crecer. Entonces, vean aquí que esto es monótonamente decreciente. Porque cuando una variable decrece, que es x2, la otra, y2, también decrece. Pero ojo, vean que aquí este es curvo, ¿verdad? Si yo trato de trazar o calcular el coeficiente de correlación Pearson, pues él me trataría de contar la mejor relación, pero lineal. Es decir, que esta curva de aquí, pues no nos daría una correlación perfecta, ¿verdad? Sino que yo diría que la correlación pues es menor que 1, mayor que 0, sería negativa por el hecho de que es decreciente, ¿verdad? Pero entonces no cercano a menos 1, sino que más bien sería siempre menor que 0, pero cercano a menos 0.5, por ejemplo, ¿verdad? Porque es decreciente esta aquí. Pero en cambio Pearson nos mostrará una correlación perfecta o casi perfecta, ¿verdad? Entre ellas. Lo mismo acá, ¿verdad? Esta curva que tenemos acá para el coeficiente Pearson arrojaría un valor positivo, sin embargo no exactamente 1, ¿verdad? Y esta por supuesto es no monótona debido a que hay muchos cambios de arriba para abajo, arriba para abajo, arriba para abajo, ¿verdad? Que esta sería, como pueden observar, lo definimos con el seno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí tengo 100 valores, acá también tengo 100 valores, ¿verdad? Y aquí, como les acabo de mostrar, solamente 5 valores para x2, ¿verdad? Entonces veamos. Eso es lo que se llama la monotonía. Y entonces veamos las diferentes correlaciones entre cada una de ellas. Veamos el método Spearman. Me arroja un negativo 1, es decir, perfecto, ¿verdad? Como les acabo de mencionar. Pero en cambio, este es Pearson, como les dije, a pesar de que las dos son decrecientes, y cuando una decrece, la otra decrece, Pearson era menor, bueno, sería mayor que menos 1, ¿verdad? Por supuesto. Mayor que menos 1, pero menor que 0. Entonces, menos 0.88, ¿verdad? Nada perfecto, ¿por qué? Por esta parte aquí, esta curva de aquí. Entonces ya aquí, ya no veo una relación lineal, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que esto sería como un menos x cuadrado, ¿verdad? Con cierto movimiento hacia la derecha, ¿verdad? Esa es la diferencia entre Spearman y Pearson, ¿verdad? Y para otro video o para otra discusión podríamos trabajar con el coeficiente Kendall y sobre todo cómo esta misma persona, Kendall, ¿verdad? Este investigador Kendall, sugirió y comprobó de que había un coeficiente general de correlación, ¿verdad? Entre las variables, ¿verdad? Y se los dejo por supuesto de tarea y para cualquier comentario o discusión. Gracias, esto es Correlaciones y seguimos con este grupo de vídeos sobre análisis operatorio en R. Espero les haya gustado.